Perfecto, pues muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes aquí dentro de la Universidad Hebraica. Me presento, soy el profesor Cristian Acosta y tenemos varias experiencias con la aplicación de derechos humanos que queremos compartir con ustedes. Durante nuestra etapa profesional hemos tenido la oportunidad de actuar como órgano jurisdiccional en Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. También hemos trabajado como parte de las Secretarías de Estado, de manera específica en la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal, y también como litigante y en apoyo a distintas ONGs que tienen el tema de derechos humanos. Durante esta trayectoria hemos conjugado también estos parámetros con la actividad académica y en la actualidad somos profesores de carrera dentro de la propia UNAM. En ese sentido, pues hemos desarrollado una línea de investigación muy amplia en materia de derechos humanos para empezar a tener ahí parámetros específicos. Estos son nuestros canales de comunicación. En la página de Facebook compartimos información académica de lo que estamos haciendo, qué estamos implementando, qué incidencia tenemos desde el ámbito académico. En el blog van a encontrar información adicional sobre temas jurídicos, Twitter más o menos similar, y este es un correo personal por si tienen alguna duda o comentario. Pero vamos al tema que nos interesa el día de hoy. ¿Derechos humanos para qué? Y lo que queremos es darles una breve introducción, parámetros específicos que nos permitan pasar del discurso a la acción, que podamos usar esta herramienta muy potente, muy fuerte que tenemos sobre los derechos humanos en nuestras actividades cotidianas, ya sea que trabajemos con una organización no gubernamental, ya sea que tengamos acercamiento con este tipo de casos, ya sea que estemos dentro del ámbito de gobierno en alguna dependencia específica, con algún legislador, seamos legisladores, diputados, senadores o tengamos contacto con organismos internacionales, los derechos humanos están más que presentes en nuestra vida cotidiana. Y al efecto hemos preparado una presentación con ustedes que vamos a dividir en tres grandes apartados. En primer lugar, vamos a analizar algunos casos para la reflexión y ahí nos gustaría tener su retroalimentación, que piensen qué harían, son casos actuales, son casos novedosos y que nos den una retro para ver qué piensan sobre estos casos que son emblemáticos y que son muy actuales. Después vamos a conocer algunas reglas del juego para poder incidir en políticas públicas a través de los derechos humanos y vamos a ver cómo es que en lo particular hemos pasado de la teoría a la praxis para ver la utilidad de estos derechos humanos ya aplicados ante autoridades nacionales, pero también internacionales. Bajo ese supuesto, pues vamos a la primera parte, que nos interesa mucho compartir con ustedes, que es algunos casos para la reflexión. La mayoría son casos mexicanos, hay uno de Bolivia, que se resolvió en Costa Rica apenas el año pasado, en noviembre, y vamos a verlos para ver qué opinan, qué piensan de estos casos. Y vamos a empezar con uno muy sonado. Voy a dejar de compartir pantalla para que veamos el videíto con sonido durante 1 minuto y medio y me digan qué piensan. Me interesa mucho saber, seguramente ya han escuchado este caso, pero también conocer qué harían ustedes si fueran la autoridad, si trabajaran en una ONG o si fueran papás. ¿Qué es lo mejor para este niño que tiene papás que tienen graves problemas de violencia? Vamos a verlo y me dicen dónde está el interés superior. Que se quede con los papás, que se quede con los abuelos o que se quede con algún otro familiar en lo particular. Vamos a verlo, seguramente lo conocen, ha sido nota en las últimas semanas y apenas se está resolviendo. Y se emitió un comunicado sobre el caso del Kinder Frida Kahlo de Cuautitlán Izcalli y en el Estado de México. Le voy a leer textualmente este comunicado. En fecha del 18 presente del mes y del año, las autoridades del municipio de Cuautitlán Izcalli detuvieron a la pareja conformada por los ciudadanos Jesús N. y Laura N., padres de un niño de 3 años 8 meses, por presunto cohecho en dicho municipio. El 19 de julio, el niño ingresa al Centro de Asistencia Social Mónica Pretelini del DIFEM con un estado de salud general bueno, sin embargo presenta una lesión entre la zona del hombro y del codo de 3 centímetros, así como una costra en el brazo. Cabe mencionar que desde su ingreso al Centro de Asistencia Social, el niño ha tenido acercamiento al área de psicología, recibe atención médica,
alimentación acorde a su edad, duerme en el área de preingreso y está bajo el cuidado y acompañamiento de una auxiliar. El DIFEM solicitó ante el juzgado segundo del Edomex con residencia en Naucalpan, donde los abuelos interpusieron un amparo, realizar pruebas especializadas tanto a los abuelos paternos como maternos para determinar la viabilidad de la reintegración del niño, protegiendo sus derechos y evitando cualquier situación que lo ponga en riesgo. El organismo estatal seguirá brindando protección al pequeño en tanto se determine su situación jurídica, es lo que dice este comunicado por parte de las autoridades del Estado de México. Muy bien. El caso del niño del Kinder Frida Kahlo, los papás son agresores, estuvieron ahí agrediendo y amenazando a la maestra y además pues cometiendo otros ilícitos por los cuales ya están siendo investigados. Pero lo que me interesa en este caso es ¿qué hacemos con el niño? ¿Lo dejamos con los abuelos paternos, los abuelos maternos? ¿Lo mandamos con un familiar? ¿Cómo podríamos respetar su interés superior? Y en efecto, o de manera derivada, pues cuáles serían los derechos que estarían vulnerados con este niño. No sé, Isaac, ¿qué piensas del caso? ¿Lo habías escuchado? ¿Sabes qué podríamos hacer? ¿Hasta dónde podríamos llegar? ¿Qué opinas? Ahí tenemos a Isaac. A ver si puede prender su micrófono. ¿Aló? Hola, Isaac. Mucho Sí, te gusto. escuchamos. Mucho gusto, Carlos, Isaac. profesional en trabajo social de desarrollo humano, pues especialista en derechos humanos. Bueno, primero Perfecto. todo tendríamos que analizar el contexto familiar, núcleo familiar, problemas que se presentan en esta familia. Cuando los padres en un país como México cruzan la frontera de alguna de las maneras legales o ilegales, que es lo más común, dejan su nicho, dejan su familia por ir a buscar el sueño americano con el fin de obtener algunos ingresos para sostener su familia. Es el caso aquí en Colombia, también se presenta mucha situación de esas. Entonces, por lo general, quedan con los abuelos, pero en el caso que me dices, hay autoridades, aquí queda el Instituto de Bienestar Familiar, que cuando se presenta esas situaciones, hay profesionales que atienden el caso, psicólogos y colegas trabajadores sociales especialistas en familia. Cuando los abuelos maternos o paternos no tienen recursos económicos para sostener el menor o no hay familiares que ejerzan esta custodia para una educación, una alimentación, un techo, entonces el bienestar toma en protección los niños mientras cumplen la mayoría de edad, ya tienen derecho a alimentación, educación y pues un hogar sustituto, ¿sí? Mientras cumple la mayoría en el mayor tiempo de edad. Eso se hace aquí en Colombia. Y pues Perfecto. podemos analizar el contexto, pero todo es del núcleo familiar y los recursos que cuenten los padres o los abuelos, o si no, pues el Estado se hace cargo de esa custodia y de esa responsabilidad. Perfecto, muchas gracias, Isaac. Ya nos das parámetros comparados que son muy importantes. En el continente tenemos algo que es muy importante para el tema de niñez, que es el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, con quien hemos trabajado, y trae ahí una agenda pública que busca la implementación de la Convención de los Derechos del Niño y de la Convención Americana en su artículo 19 para darles una protección integral. Pero aquí lo importante, resolviendo esta pregunta, es, pues no podemos, como bien nos dice Isaac, dárselo luego a los abuelos, sino que tenemos que analizar las circunstancias específicas, ver las condiciones en las que vivía el niño, hacer un examen de trabajo social, otro de carácter psicológico, uno médico y uno jurídico, para ver qué es lo mejor, cómo podemos respetar su interés superior. Y hasta en tanto eso no suceda por la autoridad mexicana, que en este caso es el DIF, pues no vamos a poder tomar una decisión sin conocer todos los elementos que hay detrás de este caso. Nosotros decimos, a manera de analogía, que solo estamos viendo la punta del iceberg y necesitamos ver todo el parámetro, todo el contexto para ver qué es lo mejor que se puede hacer para niñas, niños y adolescentes, como en este caso de violencia. ¿Sale? Y vamos con otro, un tema que también es muy común tristemente en Latinoamérica, un tema que está presente en toda la región,
que es el tema de las desapariciones forzadas. Si ustedes han escuchado las noticias, pues sabemos que durante el sexenio hemos tenido en México una violación sistemática a estos derechos y tristemente, como en otras regiones del continente, pues hay personas buscando a sus hijos. Como en Argentina existen las madres buscadoras, en México tenemos un parámetro similar de madres buscadoras en el norte del país que salen todos los días más allá de exigir el respeto a sus derechos de sus hijos, de sus hijas y exigir que se les encuentre, las señoras aquí en México salen con palas, salen en camionetas a buscar y hacer hoyos en el desierto para ver si las pueden identificar a los cuerpos de sus hijos. Tristemente se ha llegado al punto de que las madres buscadoras han hecho llamados al crimen organizado para que se llegue a una alianza y dicen, oye, si vas a matar a alguien, pues mejor dime dónde lo vas a dejar para que te ajustes en las cuentas que estimes necesarias y pueda yo recuperar el cuerpo de esa persona que tiene una madre, que tiene un padre, que tiene una esposa, que tiene hijos y que necesitan saber qué pasó con su familia. Hicieron ese llamado, durante un tiempo el crimen organizado lo aceptó, pero apenas hace no más de 2 o 3 semanas secuestramos a una madre buscadora con un tema de no quieras ir más allá de lo que se te permite. Y tristemente, pues el Estado ha llevado actuaciones que son hasta cierto punto restringidas. La pregunta aquí sería, ¿podemos acudir a alguna autoridad específica en México? ¿Hemos creado un marco regulatorio en la materia? ¿Qué saben? ¿A quién podríamos acudir, Jessica López? ¿Qué nos podrías decir? ¿Quién sería una autoridad competente o qué tratados, qué documentos permitirían tener una actuación efectiva por parte del Estado mexicano? ¿Qué opinas, Jessica? Jessica, no sé si anda por ahí. O alguien más quiera tomar la palabra. Vamos a ver, alguien que quiera tomar la palabra. Vamos con Manuel Moctezuma por ahí. O Isaac dice que también esta lo tiene muy conocida en Colombia, que también pasa por allá. Sí, a ver, bueno, qué pena, ¿no? Y me gusta el tema. Yo soy del Consejo Departamental de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Paz, Reconciliación y Seguridad Ciudadana aquí en Casanare. Es un departamento de Colombia que fue golpeado por los grupos de extrema derecha y los grupos de izquierda, autodefensas campesinas, llamados así, mal llamados los paramilitares, y grupos subversivos como las FARC y el ELN, donde miramos que tanto en las ciudades como en los campos, en la parte rural y urbana, los niños eran reclutado forzoso para que hicieran parte de estas filas. En otras situaciones, algunos grupos paramilitares, en complicidad con agentes del Estado, Ejército Nacional, para demostrar el poder y que ellos iban ganando la guerra, reclutaban niños ilegalmente y luego eran fusilados y pasados como enemigos. Les ponían prendas militares. Casos de estos se llevaron ante la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas madres hicieron movimientos, organizaciones para protestar y llevaron esto ante la Fiscalía General de la Nación, que es la autoridad judicial que investiga. Los jueces son los que condenan. Y pues el Estado ha creado una unidad de búsqueda de víctimas y desaparecidos por la violencia en Colombia. Lo de los niños sigue el reclutamiento forzoso, siguen las separaciones de niños y niñas, porque cuando en combate algunos de los menores fallecen, nunca entregan el cadáver, y pues cuando los niños se niegan a reclutarse, pues son desaparecidos. Denuncias muchas tenemos. Yo pertenezco a la Oficina Interamericana para la Paz y el Desarrollo Sostenible. Es también una entidad defensora de derechos humanos. Capacitamos, formamos y recibimos las denuncias. Entonces, eh, hay tratados internacionales por derechos humanos que dicen que los menores de edad, los niños, no pueden participar en un conflicto armado regular o irregular. Pero vemos como a nivel mundial y especialmente en los países latinoamericanos, los niños
son entrenados, preparados y se desaparecidos en la guerra. Sé el caso de México, de unos estudiantes que se perdieron. Tuve la oportunidad hace como 2 años de saber que una mamá mexicana estuvo aquí también con nosotros trabajando en la unidad de víctimas desaparecidos aquí en Casanare y nos contaba. Sabemos que allá pues los niños son reclutados por el narco o el cártel, ¿sí? Y utilizados para trabajos ilegales. Y cuando ya no los necesitan, los ejecutan y los desaparecen. Ese es el contexto. Pero desde nuestra labor como trabajadores sociales y más cuando sabemos del caso de defensores de derechos humanos, con las autoridades que protegen a los menores, caso de los juzgados de familia y bienestar familiar, se han hecho jornadas de promoción y prevención para evitar el reclutamiento, ¿sí? Forzoso, donde se dice no a la guerra. Aquí hubo un programa donde creamos aquí que dice que Mambrú no va a la guerra. Recordemos esta ronda que dice que Sí. Mambrú se fue a la guerra. Entonces aquí decimos que los niños son Mambrú y Mambrú no va a la guerra. Como tal, pues, experiencia en este campo tenemos bastante, colega. Yo creo que nosotros podemos aportar desde un contexto, desde un conversatorio, que no sea esta la única vez, y crear herramientas y obligar a los estados del gobierno que cumplan las leyes, donde protegemos y garantizamos los derechos humanos del menor y de la familia. Gracias. Totalmente de acuerdo, Isaac. Qué bueno, me gusta mucho este parámetro, porque al final de cuentas jugamos con estándares interamericanos, con un tratado interamericano, con un tratado del Sistema Universal de Naciones Unidas y con principios rectores sobre desaparición forzada de personas que nos permiten homologar o crear estándares de un problema que es sistemático, no solamente de México, sino de Colombia y de todo el continente. En ese sentido, en México comentarles que hemos creado una autoridad especializada en estos temas que se llama Comisión Nacional de Búsqueda. Son tantas las personas que tristemente tenemos desaparecidas en el país y son tantos los cuerpos que no podemos identificar genéticamente que el Estado mexicano durante este sexenio creó esta autoridad y una ley específica que retoma estándares interamericanos y estándares universales para tratar de paliar este grave problema que afecta a todo el país. Aquí tenemos ejemplos de madres buscadoras que están abriendo hoyos en el país, tratando de identificar cuerpos, tratando de identificar huesos para saber si son los de sus hijos o los de alguna otra madre, ¿no? Entonces, tristemente, y esto es para la reflexión, pues en México hemos creado y tuvimos la necesidad de contar con una autoridad especializada que aplicara estándares especializados para la atención de personas desaparecidas. Lo ideal es poder identificarlos dentro de las primeras horas, como los principios rectores en materia de desaparición forzada de uno menciona, y tener una coordinación entre múltiples autoridades para poder atender esta necesidad que cada vez es más potente dentro del Estado mexicano. Hay una coordinación, hay actuaciones específicas, pero a final de cuentas pues no son suficientes para resolver un problema donde ya no estamos atendiendo las causas, sino las consecuencias. Aquí hay una violación sistemática de derechos humanos. En México tenemos muchos casos. En Latinoamérica pues pensamos en el primer caso de la Corte Interamericana, en Velázquez Rodríguez, que es precisamente de una persona que sufrió este tipo de afectaciones, ¿no? Y entonces, pues, aquí hay varios estándares internacionales del sistema interamericano, del sistema universal, que empiezan a interactuar entre sí mismos. Y aquí hay otro que es triste, que seguramente conocen o que han visto en las noticias en las últimas semanas y que nos lleva a un parámetro de indignación. Pues es tal la negligencia o la omisión de parte de las autoridades que ya ni de los servicios de salud básicos podemos confiarnos. Pensemos en una niña que acude a un hospital para la atención de una enfermedad que hasta cierto punto es controlable. Decían que la niña había sido picada y tenían duda o tenían miedo de que sufriera dengue. Entonces esto llevó a que fuera a una institución pública de salud y tenemos este triste estándar del caso, ¿no? Parámetro para nuestros amigos y amigas de otras partes del continente. Vamos a ver un video de 1 minuto 20. Y esta historia
es una tragedia. La Fiscalía de Quintana Roo investiga la muerte de una pequeña que quedó prensada en un elevador de la clínica del IMSS, esto en el municipio de Solidaridad. Un hombre ya está en calidad de detenido mientras se determinan las causas de los hechos, pero el IMSS ya señaló a través de un comunicado que el mantenimiento de los elevadores es subrogado con una empresa externa. Ah, ok, pero claro que hay un responsable de compras o de servicios que le da el visto bueno a esa empresa que da el mantenimiento y que autoriza los pagos. Entonces... No, es que es bien fácil lavarse las manos, ¿no? A ver, yo tengo una empresa que da el mantenimiento a los elevadores y entonces, pues ya no es mi bronca. Perdón, de entrada, ¿no que ya no existían las empresas que daban servicio a las dependencias de gobierno? Era uno de los puntos que estaban ahí, ¿no? En la discusión. Entonces se sigue contratando externos para que hagan trabajo en oficinas de gobierno. Y esta parte, ¿no? Me lavo las manos porque como ya no es bronca mía, pues entonces que se caiga el elevador. Donde se cae un elevador es responsabilidad de esos que tienen que darle el mantenimiento. Y de dónde está ese elevador. Y está en este caso en un hospital. Bueno, ¿qué piensan? ¿El IMSS tiene la responsabilidad o no? Liliana tiene por ahí la mano levantada, ¿quiere participar? Hola, Cristian, muy buenas tardes. Liliana Hernández de Armonía Familiar. Mira, de entrada, en tu pregunta número 1 de los derechos que se vulneran, el más importante, el derecho a la vida, ¿no? Totalmente. O sea, ese es el más importante. Supongo que debe haber más, pero a mí es el que más me impacta, ¿no? Y en la número 2, sola la empresa subrogada es responsable. Yo creo que cuando tú ofreces un servicio y dentro de tu servicio tienes subrogados o no varias otras servicios o subservicios, es tu responsabilidad. Nos han pedido planes de protección civil que precisamente regulan toda la parte de lo que uno ofrece, desde una entrada a una escalera que esté con barandal o cuando tienes personas con discapacidad que tengan las raspas, o sea, todo cuenta para un programa de protección civil. No sé, supongo que también en otros países como Colombia, Venezuela, Latinoamérica y bueno, en todo el mundo hay un plan de protección civil, ¿no? Entonces la responsabilidad es compartida, ¿no? Y a quién demandar, ese sí no tengo ni idea, ¿eh? Ahí iríamos contra el Estado. Casos, este es emblemático para México, lo tenemos fresquecito y nos causó una indignación terrible pensar en que una niña que no tenía por qué perder la vida, pues la pierda por falta de mantenimiento y le echamos la culpa solamente a la empresa que se dedicaba a darle mantenimiento, ¿no? Es culpa del Estado, es culpa del IMSS y podemos, bajo parámetros nacionales, exigir una indemnización y una reparación integral. Casos en Latinoamérica hay muchísimos, seguramente nuestros amigos y amigas de otros países conocerán el caso de Fábrica de Fuegos contra Brasil, donde por falta de mantenimiento, por falta de supervisión de las condiciones de una fábrica de fuegos, como si fuera en México Tultepec, explotó esta fábrica y mató a más de 40 personas, entre ellas muchas niñas que por cuestiones sistemáticas de violación a sus derechos humanos trabajaban en esta fábrica. La Corte Interamericana los condenó. No nos vayamos más lejos, pensemos también en el caso de la guardería ABC, que en este momento pues está en el tema de la Comisión Interamericana por las múltiples vulneraciones. Era una guardería subrogada de igual manera, y el IMSS dijo, no soy responsable. No, espérame, tienes una responsabilidad, tienes un compromiso, tienes una obligación y tienes que acatarlas. Temas que también son relevantes en Latinoamérica, podríamos pensar en el caso de Talía González Luis. Vámonos a Ecuador y pensemos en una niña que a los 3 años de edad sufre de una enfermedad crónica, se pone muy grave y la familia decide acudir a la Cruz Roja ecuatoriana. Cuando llega allá a la Cruz Roja, le dicen a la familia, señora, su hija necesita una transfusión sanguínea ya, en menos de 20 minutos o en menos de 3 días, porque si no va a fallecer. La familia busca donantes, hacen todos los trámites, consiguen ahí algunos vecinos. La Cruz Roja toma la sangre, pero no tiene protocolos, como bien mencionas, Liliana, no tiene parámetros estándares para atender estos casos. Sacan la sangre, hacen la transfusión y después descubren que Talía tiene VIH, que le han transfundido sangre con VIH y a partir de los 3 años, pues Talía
sufre las consecuencias del VIH, además de ello es discriminada socialmente porque no la dejamos entrar al kinder, a la primaria, a la secundaria, la preparatoria. Siempre que la vemos decimos, ay, es la niña que tiene SIDA, es la niña sidosa, de manera peyorativa, y pues la dejamos afuera. Su familia tiene que dejar de trabajar, hay una afectación específica a su derecho a la vida, a la salud, al desarrollo, pero también a la educación, donde la Corte Interamericana dice que la suma de todos estos factores pues llevan a que se vulneren de manera sistemática sus derechos. Su asunto fue resuelto en 2015 y se dijo de manera específica que Ecuador necesitaba tener reglas específicas para respetar estos derechos humanos, que Ecuador tenía que darle educación de por vida hasta que ella quiera, hacer un posgrado, hacer especialidades, maestrías, lo que ella quiere con beca, con independencia de que no sea una alumna de alto rendimiento, no está condicionada. Ahorita Thalía está en la universidad y sigue ahí estudiando y tratando de hacer una vida con las condiciones propias de ser portadora de VIH, ¿no? Pero ahí vemos otros ejemplos muy similares donde afectamos el derecho a la salud y también el derecho a la vida por actuaciones de otros. Otro tema muy conocido en México es el de el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Pensemos, por ejemplo, que hoy yo le digo a Diego, Diego, te acuso de secuestrador. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y bajo ese supuesto, conforme a los parámetros mexicanos, pues te llevamos encerrado durante 80 días, te privamos de tu libertad, porque la Constitución lo permite, porque es una regla establecida, y después de esos 80 días, te puedo decir de dos cosas, Diego. Podemos decirte, ¿sabes qué, Diego? Discúlpanos, no sabíamos, ya investigamos y tú no tienes nada que ver, te puedes ir a tu casa, pero si quieres dejar algo para los refrescos, si quieres mocharte, pues eres bienvenido. O decirle, ¿sabes qué? Si hay pruebas, te vamos a llevar ante un juez penal, vamos a iniciar los procedimientos, y como tu delito viene en la Constitución, te vamos a llevar a la cárcel y vas a seguir todo tu procedimiento en la cárcel. En México tenemos estas dos figuras que se llaman arraigo y prisión preventiva oficiosa, que si yo le digo a Diego, cometiste este delito, sin mayor justificación, los jueces ordenan que vaya a la cárcel, sin valorar las condiciones específicas, sin saber si Diego es o no responsable, va a llevar su procedimiento en cárcel y puede tardarse 5, 10, 15, 19 años en la cárcel para que al final le digan, usted disculpe. Casos tenemos mucho, hay documentales en Netflix que nos hablan de estos temas, y justamente en este año México cambió sus estándares no por gusto propio, sino porque nos obligaron desde el sistema interamericano a través de la Corte a decir que la figura del arraigo se tiene que ir a su casa, porque en todo el mundo, esto es importantísimo, cuando nos van a detener, primero nos investigan y luego nos detienen. Pero en México, como nos gustan las cosas complicadas, primero lo detenemos a las personas y luego los investigamos. Entonces, no cumplimos con los estándares específicos que exige la normatividad para poder resolver este tipo de temas, donde privamos a las personas de su libertad, donde afectamos sus proyectos de vida y donde la gran mayoría de las personas detenidas pues no tienen ni culpa ni ningún elemento ahí de manera específica. Entonces, podemos jugar con estos estándares. En México hay muchas ONGs que retoman el tema y están metidos en este. Este es un tema impactante, es un tema que nos llama mucho la atención, hablando también de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también de mujeres. Pensemos en una adolescente de 16 años que es vulnerada sexualmente por un primo de 26 años, 10 años mayor. El primo empieza a tener acciones coercitivas hacia Brisa y empieza a obligarla a tener relaciones sexuales. Ella dice que no, pero el primo dice, ay, aunque diga que no, yo sé que ella quería, que no sé qué y que no sé cuánto. Cuando denuncia con apoyo de los padres, las autoridades en Bolivia le dicen, ¿sabes qué, Brisa? Pues es que tú eres mujer, seguramente te la estabas ofreciendo, son familiares, es tu primo, es muy común que estas cosas pasen, no te creo, a ver, repíteme lo que estás diciendo, no, seguramente estás mintiendo, quieres causarle problemas a tu primo y demás, ¿no? Y cuando le hacen los exámenes médicos, lo hacen con puros médicos hombres y además con chicos haciendo sus prácticas profesionales, y le dicen a Brisa, pues bájate la falda o bájate el pantalón porque vamos a inspeccionarte, y atrás de mí hay otros 15 hombres viendo cómo le hacen la inspección y diciendo cosas que van más allá de lo tolerable para una mujer que ha sido víctima de violación.
El caso de Brisa es relevante, se resolvió el año pasado. Ella es colombiana-americana, sufrió la violación en Bolivia y la Corte Interamericana le dio la razón de que Bolivia no cuenta con estándares, no tiene los parámetros para la protección de mujeres víctimas, pero tampoco tiene los parámetros necesarios para atender a niñas y adolescentes que han sido víctimas de violación bajo un enfoque interseccional, ¿no? Y obligan al Estado boliviano a llevar a cabo actuaciones específicas que permitan atender este problema causado a la atención de Brisa. Nosotros tenemos algo publicado con la Konrad Adenauer que permite entender con mayores elementos estos parámetros. Se llama Sanción por el Estado. Se los dejo por aquí por si quieren echarle un ojito. Esta es una fundación alemana que tiene mucha injerencia en México y nos permite entender de mejor manera los alcances de estos temas. Tristemente, en México, en Latinoamérica, tenemos muchos casos donde es más fácil sancionar al Estado que sancionar a los agresores sexuales. Y bajo estos parámetros, pues, vemos que los derechos humanos están inmersos en distintas actuaciones en nuestra vida cotidiana. Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, hay un parámetro que nos permite tener acceso a Internet, acceso al agua, a la vivienda, a la educación, a la vida, a la salud, y están en múltiples actuaciones. Podemos ser una ONG que lleve temas de niños, que esté ligado con adopciones, que atienda la violencia sexual infantil, que atienda a personas adultas mayores, personas con discapacidad, y en todo momento pues hablamos de derechos humanos, de parámetros, de estándares que tienen que aplicarse y que son reforzados. Isaac, adelante. Bueno, ese es el tema. También soy suboficial del INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario aquí en Colombia. Soy investigador judicial y criminal y tenemos la vivencia de los delitos sexuales. Aquí en Colombia, los delitos sexuales contra mujeres menores de edad se castigan con grandes penas. Y la persona que comete ese delito dentro de la prisión no tiene derecho a un descuento para salir pronto. Pero hay algo que nos debe aterrar más. El caso de la violencia de género en mujeres en el conflicto, donde fueron reclutadas a la fuerza a participar en una guerra y aparte de eso, fueron abusadas. Igualmente, pues, recordemos que México no estuvo excepto eso, ¿no? En la guerra civil, en toda guerra que azotó nuestros países centroamericanos, latinoamericanos, la mujer ha sido víctima de violencia, entre ellas las niñas que han sido forzadas a atender a soldados o a contrapartes enemigas. Estos casos también los hemos denunciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, donde nosotros como defensores de derechos humanos hemos formado y capacitado a mujeres que han sido víctimas del conflicto, abusadas sexualmente, las hemos formado líderes y quienes han tenido la valentía de denunciar aquellos actos que se han cometido. Gracias. Perfecto, no, esto está excelente, muchas gracias, Isaac. A final de cuentas, tanto México como Colombia tienen que aplicar la Convención para evitar la discriminación contra la mujer y aplicamos estándares del Comité CEDAW que nos hablan de casos muy específicos como el que mencionas. Yo mencionaría también el tema de las niñas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas o afrodescendientes que tienen como mala costumbre hacer la mutilación genital, ¿no? Que si llegas a determinada edad, pues hay que hacer la mutilación específica por usos y costumbres que no es un estándar específico. En el sistema interamericano tenemos este mecanismo, esta Comisión Internacional de Mujeres que permite dar seguimiento a los estándares de protección y respeto a los derechos de mujeres, pero también de niñas. Y si nos vamos a un estándar reforzado, pues tendríamos a este otro comité, que es el Comité de los Derechos del Niño, que da estándares muy específicos. No sé si aquí haya ONGs que traigan el tema, pero yo podría agarrarme fácilmente de este tratado, la Convención de los Derechos del Niño, del comité, de sus protocolos facultativos para buscar la acción, ya sea en el sistema interamericano o en la propia ONU a través del comité.
Y eso es precisamente lo que queremos hacer y lo que queremos compartir con ustedes en este curso que tenemos en alianza con la Universidad Hebraica, que podamos conocer las reglas del juego, los elementos introductorios que nos permitan usar a nuestro favor para la defensa de los derechos humanos, para el respeto, para atender su progresividad, estos estándares. Y aquí, pues, para entender esto, necesitamos incluirnos dentro de un ciclo de políticas públicas, como bien nos decía Isaac. Si soy parte de una ONG, pues tengo que conocer cuáles son los problemas que me interesan y cómo los quiero posicionar en la agenda pública. Conocer que vamos a tener diferentes tipos de agenda, una agenda pública, que es de lo que está hablando la gente en los medios de comunicación, en internet, en las redes sociales, una agenda política, que es cuando los gobernantes hacen suyo el tema y lo empiezan a tratar, y una agenda de gobierno, que es cuando ya se toman las medidas necesarias para llevar a cabo las acciones. Nosotros tenemos problemas sistemáticos en la región que necesitan y requieren de una atención. Necesitamos, si somos parte de una ONG, pues incluirlo dentro de la agenda gubernamental. Si soy el gobierno, necesito saber cuáles son los que me interesan. Formular decisiones y adoptarlas, y después de esto implementarlas y evaluarlas. Y eso es, en grandes rasgos, lo que implicaría conocer y aplicar los derechos humanos dentro de políticas públicas. Reitero, desde la academia, desde dentro de una ONG, podemos intervenir, podemos participar, pero para ello necesitamos conocer las reglas del juego. Lo que queremos hacer dentro de este curso con la Universidad Hebraica es que ustedes conozcan los estándares nacionales, que conozcamos cómo funcionan de manera general pueblos y comunidades indígenas y estos ámbitos de gobierno, que nos movemos siempre dentro de una alcaldía o un municipio en nuestro estado, que puede ser la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Nuevo León, donde ustedes estén, y luego empezar a jugar con los estándares específicos del país. Pero lo más importante, en estos temas introductorios a derechos humanos, pues conocer cómo funcionan los organismos internacionales, que ya nos mencionaba por ahí Isaac. Queremos conocer y manejar la estructura básica de ONU, de los distintos comités, los relatores, qué actividades tienen, qué es el examen periódico universal, cómo podemos jugar a nuestro favor con los objetivos de desarrollo sostenible, pero también conocer cómo funciona la OEA y qué podemos hacer con ellos de manera específica para la atención a determinados problemas. Ahí puedo hablar del Instituto Interamericano del Niño, puedo hablar de la Comisión Interamericana de Mujeres, puedo hablar de la Comisión Interamericana o la Corte como actores relevantes para posicionar determinados temas en la agenda pública, ya no solo del país, sino de todo el continente, como bien nos decía Isaac. Tener parámetros y estándares homologados que nos permitan tener un lenguaje común en toda la región y, ¿por qué no?, en todo el mundo, atendiendo a los estándares de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos. En ese entendido, pues simplemente recordar los 4 principios, elementos básicos que cuando vamos analizándolos ya en un contexto específico adquieren un contenido, adquieren un alcance que permite darles vida a los derechos humanos. Los derechos son de todas las personas, para todas las personas con independencia de su religión, de su sexo, de su edad. A eso le llamamos universalidad. Son interdependientes porque están íntimamente vinculados entre sí y van a implicar que los tengo que ejercer unos y otros a la par, no solamente algunos, porque si no, eso implica una violación a derechos humanos. Son indivisibles, no los puedo fragmentar, los tengo que respetar. Tengo derechos civiles y políticos, pero también tengo derechos económicos, sociales y culturales. En el caso de Thalía, violenté su derecho a la educación, violenté su derecho a la salud, pero también la discriminé por ser una persona con VIH, pero también se le discriminó por ser mujer. Y ahí hay parámetros diferenciados que tienen que acatarse de manera integral para poder atender este tipo de problemas. Nunca podemos jerarquizarlos, todos los derechos tienen el mismo valor y tenemos que considerarlos de manera integral bajo este principio. Además de ello, pues son progresivos. Si ya alcancé un estándar mínimo, no puedo pedir o no, el Estado no puede hacer cosas que hagan regresar a lo que ya había alcanzado. Si ya tenemos el voto en el continente para las mujeres que no teníamos hace 70 años, pues no puedo decir que ahora las mujeres mayores de 70 no van a poder votar, porque eso se considera 100% regresivos. Cuando nosotros estamos involucrados en DESCAS, tenemos que considerar también
parámetros económicos propios del Estado para implementar las distintas políticas públicas. Y entonces, pues empezamos a jugar con un montón de reglas, de parámetros que son básicos, pero después van adquiriendo cierta contenido, cierta fortaleza, y nosotros podemos hacer pasar de la teoría a la praxis, que es la parte que también nos interesa. Isaac ya nos pone varios ejemplos. Siendo autoridad, siendo integrante de ONG, se puede participar, y siendo parte de la academia podemos participar en los debates interamericanos, en los debates nacionales, posicionar la agenda pública y posicionar la agenda de gobierno. Podemos acudir a estos organismos internacionales, podemos acompañar iniciativas, planes y programas, y lo más importante, ejercer y visibilizar los derechos, porque si nosotros como principales interesados pues no lo hacemos, entonces dejamos que el Estado cometa las arbitrariedades que estime pertinentes, o dejamos que otros decidan y definan por nosotros qué sí y qué no va a estar en la agenda. Tenemos que jugar con estos estándares. Nos pregunta por ahí Brenda Ornelas, ¿qué pasa cuando tienes alternativas, pero en esos estándares por políticas, impunidad, corrupción, no te deja realizar tu actividad laboral y ahí se vulneran los derechos tanto laborales, niños, niñas, adolescentes, con lo que parámetros de sanciones no se efectúan correctamente y el juez otros han sido comprados? Me pregunto dónde quedan esos derechos humanos y organizaciones. Totalmente de acuerdo, es una crítica recurrente que se hace a los derechos humanos porque tristemente tenemos parámetros reforzados de impunidad, tenemos mucha corrupción en el país y en la región que nos llevan en muchas ocasiones a tirar la toalla y a decir no se puede o no hay elementos para hacerlos efectivos. Tenemos dos opciones: aceptar tristemente esta realidad que está muy presente en nuestra vida cotidiana, no solamente en México, sino de la región, sino también pues en nuestro día a día, ¿no? Y bajo este supuesto yo diría, no tiremos la toalla. Hay mucho por hacer y hay muchas áreas de oportunidad en el tema de derechos humanos. Y atendiendo a esta pregunta, yo les diría, pues pasemos de la teoría a la praxis a pesar de tener parámetros diferenciados y hagámoslo de manera específica. Aquí lo que hemos querido hacer es retomar algunos parámetros de incidencia donde nosotros, aplicando los conceptos básicos, hemos podido acompañar a legisladores, acompañar a autoridades, participar en discusiones interamericanas y, ¿por qué no?, ejercer de manera efectiva los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Les pongo algunos ejemplos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar con congresos locales como el de Puebla en la revisión y análisis de iniciativas. Oye, Isaac, fíjate que queremos hacer una iniciativa para cuidados paliativos de personas que tienen enfermedades terminales. Pero ¿qué crees? No solamente adultos mayores, sino que también niños con cáncer, niños con alguna enfermedad terminal necesitan cuidados paliativos. ¿Qué podemos hacer? Pues fíjate que tenemos estos estándares en ONU, en el sistema interamericano se acaba de resolver el caso de Vera Rojas contra Chile, dice que la atención médica se tiene que dar en la casa o en un domicilio cercano, que tiene que ser accesible, que tiene estos parámetros, ¿no? Bueno, tengo esta iniciativa. Pues vamos a revisarla, vamos a mejorarla y vamos a hacer algo para que tu iniciativa cumpla con los derechos humanos y se le asigne esto que siempre es necesario, el presupuesto necesario para poder llevarlo a cabo. Este es un ejemplo, les comparto el documento por si quieren revisarlo. Lo hicimos con una legisladora del Congreso de Puebla para que pudiera bajarse algo práctico, más allá de la teoría, fomentar la aplicación de políticas públicas que sean vigentes, que sean reales y que tengan un efecto válido. En México dijimos que tenemos dos casos relevantes, uno es el de Zompaxle Tecpile y otro es el de Daniel García Ramírez, cuando privamos a las personas arbitrariamente de su libertad. Aquí en este caso hicimos uso de una figura muy conocida, el que se llama amicus curia o amigo de la corte, para presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos comentarios objetivos sobre los alcances de estas figuras que son relevantes, que para los abogados nos vienen a cambiar los estándares en la materia y que nos dan mayores elementos para acercarnos a los estándares que se aplican en Colombia, en Argentina, en Perú, en el Ecuador, en todo el continente. Entonces, podemos acercarnos a organismos internacionales y posicionar desde ahí la agenda que estimemos necesaria, la agenda que estimemos pertinente. También podemos ejercer los derechos
en ejercicios de participación democrática. No sé si lo hayan escuchado, pero los que viven en la Ciudad de México saben que hay un programa específico que dice enchula tu colonia o enchúlame la colonia. Aquí con alumnos de licenciatura les dijimos, oigan, pues aquí hay dinero para su colonia, les pueden dar desde 400,000 pesos, que son, ahorita andamos como en 17 pesos el dólar, como son como 3,000, 5,000, 10,000 dólares para, no más, 100,000 dólares para que puedan hacer determinadas actividades y puedan mejorar el entorno de su colonia. ¿Quieren entrarle o no? Y aquí alumnos específicamente de la UNAM, de la FES Zacatlán, ejercieron sus derechos civiles y políticos, conocieron las reglas del juego y las aplicaron a su favor para mejorar el entorno de su colonia. Y entonces ahí están haciendo efectivo sus derechos políticos, su derecho a la participación ciudadana, pero también están mejorando su entorno de vida, el derecho a una vivienda digna y decorosa o tener un entorno que les dé seguridad. Entonces, eso también lo podemos hacer si sabemos manejar los derechos humanos. Otro parámetro, ahorita estamos de manera específica a distancia, pero cuando hablamos de teletrabajo, cuando estuvimos en pandemia, pues no sabíamos cómo, ni dónde, ni cuándo. Y podíamos tener ahí llamadas, WhatsApps, correos a deshoras, podíamos contestarlos o no, entramos en crisis emocional, en crisis existencial, en crisis laboral, en todo a la vez. Y no sabíamos qué obligaciones tenía el trabajador y qué obligaciones tenía el patrón. En México sacamos una regulación específica que también existe en el continente, Isaac. Tenemos estándares y un análisis comparativo en el continente y en Europa, donde vemos que el teletrabajo pues ya se ha regulado desde hace varios años y que se le dio mucho énfasis durante la pandemia. En México publicamos apenas el 8 de junio los estándares específicos que deben regir en las relaciones de trabajo a distancia. Y aquí, de manera específica, nosotros presentamos comentarios para favorecer el derecho de las mujeres a tener una perspectiva de género. Porque, por regla general, con estos parámetros de suelo pegajoso y techo de cristal, pues la que se hace cargo del cuidado de los hijos, de la casa, por estereotipos de género, es la mujer. Cuando hablamos de un derecho a la desconexión, espérame, mi jefe no me puede marcar a las 11 de la noche y exigirme que haga algo cuando mi horario laboral termina a las 6 o 7. Oye, ¿el internet quién lo tiene que pagar? Oye, ¿qué parámetros debo seguir para la protección de estos derechos? Y entonces esta norma oficial mexicana es obligatoria para México y aquí también participamos, presentamos comentarios y varios de ellos fueron adoptados por la Secretaría del Trabajo y hoy ya se están aplicando para trabajadores públicos, pero también para trabajadores privados. Esta norma de teletrabajo da reglas específicas que tenemos que cumplir. Y como decía por ahí, me parece Liliana, oye, ¿y qué pasa si no supervisan, si no cumplimentan? Ah, pues el Estado es responsable, o si revisan y cumplimentan, el Estado me va a sancionar por no respetar los derechos de mis trabajadores bajo las condiciones de trabajar a distancia, ¿no? También tenemos esta otra parte con Brisa. Es bastante emblemático su caso. No sé si la conozcan. Brisa de Angulo, después de haber sido violada por su primo, creó su propia ONG que tiene incidencia en Bolivia. Ahí dan acompañamiento a niños víctimas de violación para que cuenten con un abogado, para que lleven las causas de manera expedita, para que no se creen estereotipos de género, y también trae una parte muy interesante, muy rica, sobre incidencia en políticas públicas para modificar los estándares específicos en la materia. Con ella ya también hemos tenido la oportunidad de platicar, hemos generado ahí ciertas dinámicas con Brisa para dar a conocer en México y en el continente pues, ¿qué pasa con la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes? ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Vale mucho la pena escucharla y ver qué dice y cómo de pasar a ser víctima se es superviviente y se actúa para llevar a cabo acciones que permitan modificar estándares que por corrupción, que por elementos negativos, pues están ahí presentes, ¿no? Si manejamos los derechos humanos a nuestro favor, si conocemos las reglas específicas, pues vamos a tener la capacidad de incidir en mayor o menor medida en todos estos parámetros. Y finalmente, si formo parte de una ONG,
pues también puedo posicionar mis temas en la agenda pública. Puedo dar entrevistas ya sea en radio, ya sea en televisión, ya sea en medios escritos, tener columnas de opinión que también las hemos manejado, para posicionar determinados temas, para poder focalizarlos y entender sus contenidos y alcances. Una rama que a nosotros nos gusta mucho y que hemos desarrollado durante ya 6 años aproximadamente son los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y aquí nos entrevistaban precisamente en el Heraldo para ver, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacemos con ese niño? ¿Que se mande para allá o no? ¿Le hacemos caso a los abuelos? ¿Sí o no? Y entonces las posibilidades de actuación pues son varias. Tenemos muchos elementos para poder desarrollar estas actividades, muchos parámetros de incidencia que evidentemente queremos compartir con todas y todas a través de este curso. Que conozcan los elementos introductorios y básicos de los derechos humanos, pero que empecemos a jugar en cómo podemos aplicarlos de manera concreta a nuestra realidad jurídica y tratar de incidir. Reitero, es muy común, es muy viable, es muy justificable pensar en estos estándares de corrupción, de falta de cumplimiento, de falta de presupuesto. Sí, los vamos a analizar y vamos a verlos en el contexto global, pero también en un parámetro de desconocimiento absoluto de las autoridades o de negligencia. Pero eso no impide que podamos llevar a cabo determinadas acciones que permitan el ejercicio de derechos, que los visibilicen y los hagan efectivo. Sí, Isaac, adelante. Bueno, en todas las constituciones de todos nuestros países habla de derechos humanos y deberes del ciudadano. A través de la Constitución Política del 91 en Colombia se creó la Defensoría, se reforzó la Procuraduría y las personerías municipales. Estas 3 vías son de control y vemos cómo la Constitución es la primera que se viola cuando los entes gubernamentales, ¿sí?, dentro del Estado no hacen respetar los derechos humanos de las personas, ni el entorno social, ni el medio ambiente. Por lo tanto, dejemos en claro, y me gustaría que esto se volviera una tertulia y a través de estos procesos de formación creáramos estrategias y herramientas para que los diferentes estados de nuestros diferentes países latinoamericanos y centroamericanos cumplan. Sé que en México hay procuraduría y sin embargo miren las violaciones de derechos humanos que se miran. Lo más triste es la violación de derechos humanos de los niños, de mujeres y de menores que son reclutados a la fuerza por los grupos ilegales. Ese es mi aporte a este evento. Gracias. Muchas gracias, Isaac. Y aquí entras en un punto fundamental porque necesidades en la región tenemos muchísimas. Aparte de mujeres, niños reclutados, pues yo pensaría en personas con discapacidad, derechos de la comunidad LGBT, pensaría en derechos de afrodescendientes. Un tema que tiene mucho énfasis en el sistema interamericano es el de pueblos y comunidades indígenas. Hoy reconocemos y aceptamos que pueblos y comunidades indígenas han sido un grupo históricamente vulnerado que empieza a respetarse sus derechos para hacerlos efectivos. Esto no implica que no podamos armonizarlos o tratar de llegar a soluciones que atiendan a toda la población. Y ahí usaríamos conceptos fundamentales como interseccionalidad y transversalidad que permitan darle un contenido y un alcance. Hablar de políticas públicas en materia de derechos humanos implica conocer cuando menos la normatividad, que es de ámbito universal interamericano, conocer a las autoridades, conocer la legislación específica y también esta parte importantísima, el presupuesto y la capacitación. Porque si no tenemos todo esto, vamos a tener fallas. Yo creo que los derechos humanos se deben dictar como procesos de formación en la educación, tanto en la básica primaria como en secundaria y en la universidad. Porque es que cuando hablamos del contexto de derechos humanos, ya cuando terminamos la licenciatura en trabajo social o en cualquier carrera o en derecho, los abogados o los psicólogos, entonces ya lo vemos como un estudio de posgrado.
pero yo creo que lo deberíamos implementar desde cuando el niño, el menor, ingresa a la escuela y saber sus derechos. Igualmente, se debe tratar este tema con los ministerios de educación, en los colegios, universidades, internados. Que venimos a hablar de derechos humanos es cuando salimos de la universidad, cuando somos líderes sociales y vimos que el Estado no cumple, pero debe ser una materia básica en los procesos de formación de las personas, su entorno socioeconómico, su entorno ambiental. Referente a las comunidades, sí, nosotros en contexto sabemos que las comunidades afro, los indígenas, campesinos, mestizos, gitanos, pero para mí como defensor de derechos humanos, como decente en derechos humanos, la comunidad es toda la masa del ser humano, del individuo, del territorio y de lo que sabemos hacer nosotros. Gracias. Sí, y simplemente para cerrar, yo te diría, estoy totalmente de acuerdo. Este otro caso también es desgarrador. Una niña de 14 años, violada por un director de escuela de 50 y tantos, que al no contar con información de qué sí y qué no era violencia sexual, fue agredida sistemáticamente durante casi 2 años y al final, después de las agresiones, decide suicidarse, ¿no? Aquí lo que se dijo de manera específica es: Ecuador, te falta educación en materia sexual para que las niñas y adolescentes puedan identificar cuando una persona sin 40, 30 años mayor que ellas las está vulnerando y sepan a quién pueden acudir y qué pueden hacer. La educación en materia de derechos humanos tiene que darse en todos los parámetros y estándares de vida para que podamos participar, ya sea en ambientes educativos de nivel preescolar hasta universidad, ya sea en la oficina, ya sea en la ONG en la que nos desarrollemos o en nuestra propia casa, porque en muchas ocasiones nosotros mismos tratamos o predicamos con la palabra, pero en el ejemplo del cuidado de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros padres, nuestras esposas, esposos, pues ahí podemos tener ciertas restricciones que llevan a entornos de vulnerabilidad. Por mi parte, pues sería todo. Le voy a ceder la palabra a una gran amiga que nos ha invitado a estar por acá, a Lina Niño, quien va a dar unas palabras adicionales. Comparto ya por último las redes sociales por si quieren mantener contacto. Adelante, Lina, por favor, un gusto verte. Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctor Cristian Acosta. Como ustedes ya se dieron cuenta, mi nombre es Lina, me presento. Soy la jefa del departamento de la maestría en liderazgo para la acción humanitaria internacional de la Universidad Hebraica. Y le agradezco mucho al doctor Cristian Miguel Acosta. Ustedes ya se dieron cuenta el nivel, la experiencia y la generosidad de Cristian para compartir todos sus conocimientos. Pues cómo no, trae una licenciatura, una maestría, va por su segundo doctorado, trae un doctorado en innovación y administración educativa y está por terminar su doctorado en derechos humanos. Y entonces, mi participación es simplemente para agradecer de todo corazón a Cristian que haya aceptado este webinar e invitarlos a ustedes al curso que justo va a estar dando Cristian del 7 de agosto al 2 de octubre en línea en la Universidad Hebraica, y es un curso de 12 sesiones, va a ser en lunes, creo que es de 7 a 9, es un costo muy accesible porque queremos que se inscriban mucho. Como él bien dijo, es para todos los escenarios, desde la educación, las organizaciones sociales, los funcionarios públicos, y en ese sentido, pues no me resta más que agradecerles a todos su participación, su tiempo, e invitarlos para que se acerquen y conozcan la maestría para el liderazgo para la acción humanitaria internacional. Cristian, muchas gracias. Gracias a todos y bienvenidos. Los van a contactar por si les interesa inscribirse a este curso. Les aseguro que vale muchísimo la pena porque son de los pocos cursos, muy pocos, que se dan en México. Y ustedes ya vieron la generosidad del doctor Cristian Acosta. Muchas gracias. Cristian, no sé si hay algo más, si no, reiterarte todo nuestro agradecimiento.
No, pues muchas gracias a ti, Lina, a la Universidad Hebraica. Es un tema que nos apasiona, es un tema que nos gusta compartir y ver posibilidades de incidencia. Lo que nos interesa muchísimo es dejar la teoría, que es importante, y llevarlo a la práctica. Cuando conjuntamos estos dos elementos podemos hacer muchas cosas y cuando lo hacemos de manera sinérgica, como mencionaba Isaac, pues llegamos más lejos. Entonces, como siempre, la idea es sumar y que ustedes tengan estos elementos y poder seguir trabajando por y para los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches y desde Yopal, Casanare, Colombia, un saludo. Que esta no sea la única oportunidad. Espero volver a compartir con ustedes academia, experiencia y aprendizaje. Muchas gracias, Isaac.